bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, como no, a mi gran amigo y mi gran compañero Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te encuentras? Buenas, Tony. Pues hoy con un capítulo que creo que va a hacer vibrar especialmente a los aficionados españoles. Ya veréis, bueno, en unos segundos por qué. Y de nuevo ligado a la actualidad y nuevamente por algo que no nos gustaría contar. Pues sí, como bien dices, de nuevo nos atañamos a esa actualidad que una semana más ha venido a tocar a nuestra puerta. En esta ocasión para darnos una triste noticia. Y a esa triste noticia pues queremos responder en forma de homenaje a una de esas figuras que nuestra mente identifica como alguien cercano, alguien con el que, a pesar de no haber tenido nunca contacto directo, nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida en momentos inolvidables y más si el tema a tratar es el fútbol, ¿no? Yo creo que hablamos de lo que podríamos definir, con permiso de los grandes narradores que tenemos en España, de la gran voz del fútbol español. Tristemente esta semana pues, nos ha dejado José Ángel de la Casa. Y eso, Marcos, en Café Karlovich no lo podíamos dejar pasar por alto. Pues no, porque José Ángel de la Casa fue el narrador de varias generaciones, cuando antes de la entrada de las cadenas privadas primero y de las plataformas digitales después, Televisión Española era la encargada de llevar a nuestras casas los pocos partidos que en aquellos años 80 y 90 se retransmitían. No podíamos imaginar siquiera un futuro en el que todo el fútbol estuviera a nuestra disposición y en el que multitud de narradores y comentaristas, a la mayoría de los cuales tengo que reconocer que no podría ponerles ni nombre, nos contarían qué estaba ocurriendo sobre el césped. Porque en aquellos tiempos, José Ángel de la Casa era el único que tenía derecho a entrar en nuestras casas. Y así nos acompañó por ligas, Copas de Europa, Champions League, Eurocopas, Mundiales, siempre con esa voz inolvidable y con ese estilo sobrio y elegante que a la vez transmitía una gran pasión por el fútbol. Ese estilo con el que era capaz de completar las imágenes sin necesidad de molestar, hablando en cantidad justa, ni mucho ni poco. Y yo, Tony, confieso que echo de menos ese tipo de narraciones cuando veo los partidos actuales en los que prima un estilo más estridente y radiofónico. Y la verdad que era un sonido muy inglés, ¿verdad? Una narración muy británica, por decirlo de alguna manera. Inevitablemente, su voz ya ha aparecido en nuestro podcast, con el pisotón de Juanito a Mataos, en el capítulo en el que dedicamos al malagueño, o con el gol de Alfredo Santalena, en el que daba la Copa del Rey al Superdeport de Arsenio, y que además hacía referencia a aquella Copa del Atlético de Madrid ante el Mallorca, el propio José Ángel de la Casa, no yo. Y es que resulta imposible evocar aquellos años sin el acompañamiento vocal de un genio de la comunicación, que tras años batallando contra el Parkinson, vio cómo su voz se apagaba a los 75 años de edad. Podríamos haber elegido, Marcos, muchos pasajes diferentes, porque las hemerotecas están llenas de momentos inolvidables narrados por él. Pero si hay un gol que José Ángel de la Casa ha narrado hasta la saciedad, hasta el punto de que la voz le llega a fallar, probablemente por las veces que ha tenido que narrarlo, es el gol del señor contra Malta. Así que, como homenaje a su figura, os lo traemos en forma de una nueva entrega. Esta vez no se va a tratar de un in memoria, tampoco un relato salvaje, sino que vamos a volver al formato del gol del Trinche. Este partido del que hablamos se iba a disputar un 21 de diciembre de 1983, cuando aún escocían las heridas de ese Mundial 82 organizado por España, en el que el país había volcado grandes dosis de recursos y de ilusión en unos años complicados en los que España estrenaba su recién adquirida libertad y luchaba por abrirse al mundo tras la dictadura. Resultó, sin embargo, un estruendoso fracaso en lo deportivo, al quedar la selección española eliminada en las primeras o a las primeras de cambio, tras no pasar del empate ante Honduras, caer frente a Irlanda del Norte en la primera fase y, ya en la segunda fase, en el primer partido, caer frente a Alemania y verse obligada a jugar un triste partido de despedida, ya sin nada en juego contra Inglaterra, que ni siquiera sirvió para que se divirtieran los que habían comprado la entrada porque acabó con empate a 0. Imagínate, fue durísimo. Una caída en la que el aficionado ni siquiera se pudo agarrar al ligero consuelo que a veces proporcionan las derrotas épicas, de esas que yo tanto sé. O a la mala fortuna. Ni siquiera eso de nos han robado. Fue una sensación de impotencia total que golpeó la autoestima de un país necesitado de ella. Diría que probablemente, Marcos, se trate del mayor fracaso de una anfitriona en la historia de los mundiales.
un fracaso con muchos factores a analizar que se escapan del alcance de un programa como el de hoy y que provocó un terremoto en la selección que acabó con el seleccionador José Emilio Santamaría en la calle. Y algunos de los pesos pesados, como precisamente el madridista Juanito, pues fuera del equipo para siempre. Y el siguiente gran torneo era la Eurocopa de Francia, en 1984. Y para ello, la Federación Española de Fútbol, presidida entonces por Pablo Porta, eligió al entrenador, pues probablemente con más prestigio del país, el ya veterano Miguel Muñoz, histórico entrenador del Real Madrid durante nada menos que 13 años, que había llevado el equipo blanco a proclamarse 9 veces campeón de Liga y 2 veces campeón de Europa, la del 60 contra el Eintracht de Frankfurt y la del 66 del Madrid de los Yeyés. A sus 60 años ya no estaba en primera línea, pero el de seleccionador era un cargo que le venía como anillo al dedo. La clasificación, sin embargo, no iba a ser sencilla. Los tiempos han cambiado mucho en lo que a la importancia de las fases clasificatorias se refiere y ahora le quitamos un poco de importancia a esas fases de clasificación. Pero entonces las Eurocopas solo las jugaban 8 equipos y España cayó en un grupo de 5 selecciones en el que también estaba una ya potente selección de Holanda y la siempre correosa Irlanda y en el que solo podía pasar el campeón. Con el paso de los partidos se vio que los grandes rivales iban a ser los holandeses, precisamente. Así que los enfrentamientos directos contra ellos pues van a ser clave. En el de la primera vuelta, disputado en Sevilla, porque por aquel entonces todos los partidos oficiales de España se jugaban en Sevilla, se podría decir que entre el Villamarín y el Pizjuán era algo así como el Wembley español. Como decía, en ese partido de ida venció España por un sufrido 1-0 con gol, ojo, de Juan Señor. Mientras que en la segunda vuelta, disputado en De Kuip, el mítico estadio del Feyenoord, los holandeses se impusieron por 2-1, con un tanto decisivo del joven talento procedente de Surinam, un tal Ruud Gullit. Con estos resultados, en caso de empate, iba a ser la diferencia de goles global la que determinara qué selección iba a estar en la Euro. En un grupo con resultados más o menos ajustados, pues el elemento diferencial por abajo, en lo que a goles se iba a referir, pues iba a ser Malta. Sí, tocaba sacar la calculadora. Holanda había cumplido, puesto que en los dos partidos contaba con un balance a favor de más 13. Los dos partidos contra Malta. 0-6 fuera y 5-0 en casa. Pero España solo había podido ganar por un pírrico 2-3 en el Estadio Nacional de Malta. Y gracias, porque al comienzo de la segunda parte el resultado era un 2-1 adverso que el Lobo Carrasco y Rafa Gordillo consiguieron remontar. Así que España afrontaba su partido ante Malta a 2 puntos de Holanda, que ya había jugado todos sus encuentros y con la necesidad no solamente de ganar, sino de hacerlo por nada menos que 11 goles de diferencia. ¿Era imposible esto? Pues los números nos decían que efectivamente lo era. El único precedente que históricamente le servía era un 13-0 conseguido contra Bulgaria el 21 de mayo de 1933. Ahí es nada, había llovido, es decir, ya en la prehistoria. Y la última gran goleada que se había conseguido había sido un 7-1 frente a Chipre en 1970, que no le daba ni para empezar a soñar. Además, ya hemos contado cómo transcurrió el partido en la ida. Malta era floja, sí, pero tampoco era tan floja. A ver, Malta, pues era una selección formada principalmente por jugadores amateurs, lo típico del fontanero, el panadero y el albañil del pueblo, ¿no? Tenían que combinar el fútbol con sus trabajos diarios. Esto se daba hasta no hace mucho, incluso en la segunda división B. Acuérdate esos reportajes míticos, ¿no? De cuando te tocaba al típico equipo de segunda B humilde, le tocaba un Barcelona, un Madrid, un Atleti. Siempre te salían con sus empleos, ¿no? Ya se ha profesionalizado todo y esto ya no ocurre, ¿no? Con esa frecuencia. Todo esto, por aquel entonces, pues imagínate, ¿no? Suponía una gran barrera y una gran diferencia en cuanto a preparación física, preparación táctica. Es decir, al fin y al cabo eran personas normales, como tú y como yo, pero con ciertas habilidades para jugar al fútbol. Pero eso sí, lejos del primer nivel. A pesar de todo, pues, oye, habían ganado Islandia en el partido inaugural y solo habían recibido 25 goles en 7 partidos. Y repito eso de solo, entre comillas, para lo que me esté escuchando por vía podcast, que lo he hecho antes, porque hablamos de 3,5 goles de media. Pero es que España necesitaba 11. En los días previos al partido, los malteses no tenían dudas de que no iban a permitir que los españoles les pasaran por encima, hasta el punto que John Bonello, el portero, llegó a decir que si llegaba a encajar 11 goles, no volvería jamás a su país. Yo no sé bien ese hombre si luego lo cumplió o no.
Pero en la España de la época había jugadores como Camacho o Poli Rincón a los que aún hoy no cuesta imaginar con una fe absoluta en conseguir la gesta, unida a una capacidad innata de persuasión sobre sus compañeros que acabarían aceptando el reto, supongo que ya por mero agotamiento. Más contenido, pero igualmente confiado, estaba el segundo entrenador de Miguel Muñoz, Vicente Miera, que había visto solo unos días antes el 5-0 de los holandeses en The Kuip y había vuelto diciendo a Muñoz que la gesta pues era más que posible, que los holandeses habían levantado el pie del acelerador y que Malta era realmente floja. Así que se fue generando poco a poco una ola de optimismo, hay que decir que más en el equipo que en la calle, y a esta ola se subió la Federación Española, que adelantó la jornada de liga anterior para que los seleccionados tuvieran más tiempo para descansar y Muñoz pudiera hacer una concentración de una semana para así enchufarlos mentalmente al máximo. Y llegó el día del partido, Marcos. La lluvia del día anterior había dejado el césped del Benito Villamarín muy pesado. Las taquillas pues no habían funcionado como hubiera cabido esperar. El pronóstico del tiempo volvía a anunciar lluvia y la necesidad de un milagro en el que pocos aficionados realmente creían. Hicieron al final todo esto que solo se vendieran unas 30.000 entradas, apenas media entrada del estadio Benito Villamarín. Pues se antojaba insuficiente para crear esa olla a presión que tal hazaña iba a requerir. Pero en los vestuarios se activó la maquinaria. Se dice que Camacho gritaba dando por hecho que se metían los 11 goles, Poli Rincón azuzaba por detrás y mientras un joven portero llamado Andoni Zubizarreta, que había sido convocado a última hora por la baja de Luis Arconada, el portero titular, los observaba callado y pensaba que esos tipos estaban completamente locos. Ya estaba todo preparado, los 11 titulares para saltar al campo y un arma secreta. Un ejército de recogepelotas distribuido alrededor del campo de juego y entrenado cual cuerpo de élite para evitar que se perdiera un solo segundo y así darle al partido el ritmo asfixiante que necesitaba. Miguel Muñoz formó esa noche con un 4-3-3 que casi podría considerarse un 4-1-5 y que acabaría siendo pues cualquier cosa que podamos imaginar en cuanto a esquema porque el corazón acabó sustituyendo a la pizarra. Paco Bullo, que aún jugaba en el Sevilla, en la portería. Defensa para Juan Señor del Zaragoza en el lateral derecho, un mediocentro al que Miguel Muñoz situaba en diferentes partes del campo según conviniese, era un hombre de confianza del entrenador. Camacho del Madrid, el alma del equipo, jugaría en el lateral izquierdo, mientras que los defensas centrales serían Andoni Goicoechea del Athletic Bilbao y Antonio Maceda del Sporting de Gijón. Centro del campo, un centro del campo muy ofensivo. El batallador jugador del Barcelona, Víctor Muñoz, haría de mediocentro posicional para rascar y recuperar lo más rápido posible, y dos acompañantes que eran mucho más extremos que interiores. Rafa Gordillo del Betis por el carril izquierdo para recorrer la banda una y otra vez y centrar con su zurda de seda, y el habilidoso Lobo Carrasco del Barcelona por el carril diestro para usar su zancada y encarar una y otra vez a los malteses con su regate. Y arriba una delantera perfecta para salir con todo. Manu Sarabia, del Athletic Bilbao, ponía la calidad, la finura, la frialdad. Santillana, del Madrid, su instinto, su legendario remate de cabeza y su experiencia. Y el Poli Rincón, el pura sangre del Betis, era el que se iba a dejar la piel en el campo, iba a presionar, luchar cada balón y rematar todo lo que llegara. Es verdad que viendo esta alineación podría faltar el fútbol, porque faltaban creadores, faltaba toque, pero desde luego era un batallón de infantería preparado para asaltar a golpe de corneta la defensa de Malta. Es que hasta 3 de los 4 defensas, Señor, Maceda y Goico, tenían gol. Llega la hora, 8:30, y el árbitro, un turco que se llamaba Erkan Goskel, pita el inicio del partido. España sale volcada al ataque, como era de esperar, desde el primer segundo. Empujada por los gritos de la grada, los valientes que habían adquirido entrada, que al menos al principio pues eligen creer. Malta, por su parte, se planta en el pesado césped del Villamarín debido a la lluvia, dispuesta a parar el arreón inicial de España. Ultradefensiva y confinando en que si son capaces de aguantar los primeros minutos, pues los españoles irían perdiendo poco a poco la esperanza y con ello la intensidad y bueno, pues el partido se vendría un poco abajo. Pero el partido comienza como Muñoz había soñado, porque ya en el minuto 2 el árbitro señala un penalti a favor de España. Pues imagínate, ¿no? Las gradas ya se preparan para cantar el gol que marcaría el inicio de la gesta, ¿no? Lo lanza Juan Señor, el especialista, y el balón se estrella en el poste.
Menudo jarro de agua fría para los jugadores españoles. Con 11 goles por delante, no se podía desaprovechar una ocasión como esta. Si le hubieran empezado a dar vueltas a la cabeza, pues probablemente esta acción tan temprano hubiera resultado decisiva. Pero esta noche no hay tiempo para lamentos, queda todo el partido y hay que seguir como si nada hubiera pasado. España no afloja, sigue volcada, pero la poblada defensa de Malta achica bien y no acaba de llegar al gol. Ese gol que abriría el marcador y con ello las esperanzas de España. La ansiedad comienza a aparecer, aunque aún queda mucho partido. Ya en el minuto 15, el defensa central Maceda cuelga el punto de penalti. Ahí esperan nada menos que 6 jugadores para rematar. Y es Santillana de cabeza, como no podía ser de otra forma cuando hablamos del mejor rematador de cabeza de la historia del fútbol español y probablemente uno de los mejores que el fútbol haya visto. Santillana fue el encargado de abrir el marcador. Faltaban 10 goles, pero el camino ya se había iniciado. Pero Marcos, todavía no han acabado los jarros de agua fría. Si antes habíamos tenido un bajón considerable con ese fallo del penalti, en el minuto 24 pues va a llegar otro bajón aún más importante. El centrocampista de Malta, de Giorgio, conecta un disparo lejano que rebota en Antonio Maceda. El balón hace una parábola y bate a Paco Bullo. Gol de Malta. Lo habéis escuchado bien. Ahí llega el gol de Malta. España está de nuevo en el punto de partida, pero 24 minutos menos. Y sin ese arreón inicial, con esa energía que empezó el partido. Con el campo todavía más pesado por la lluvia y ya con 2 rejonazos en el cuerpo. Así que incluso los más optimistas, pues como no puede ser de otra manera, ya empiezan a tener dudas. Y aunque la selección española se recupera y vuelve a marcar por partida doble, con otros 2 goles del Ariete Santillana, uno en el minuto 26, tan solo 2 minutos después del tanto de Malta, con la derecha, entrando con fuerza desde atrás, aprovechando una dejada de cabeza de señor, y otro, como no, de cabeza a bocajarro tras un gran centro de Gordiño en el minuto 29. No hay más goles en la primera parte. Un escueto 3-1, con lo que tenía que venir, y con ese resultado se llega al descanso. Apenas hay espacio para soñar. Malta es un equipo flojo, eso es cierto, pero no es un equipo de alevines. Va a ser casi imposible. Se necesitan nada menos que 8 goles. Si sacamos la calculadora, es 1 cada 5 minutos. Un auténtico milagro de esos que habitualmente se sueñan, pero que muy poquitas veces llegan. Bueno, realmente 9, ¿no? O sea, debido al gol de Malta, Sí, correcto. ha neutralizado uno de los goles de España y realmente pues es como casi volver a empezar, ¿no? Y en el descanso, los de siempre, Camacho y Poli Rincón, tratan de mantener la llama encendida. Se puede, carajo, cuentan que gritaba el lateral izquierdo del Madrid. El inicio del segundo tiempo iba a ser clave. Si iban pasando los minutos y el marcador comenzaba a dispararse, bien. Pero como pasaran y el resultado se mantuviera o llegara a un gol y otro a cuentagotas, desde luego el desánimo iba a apoderarse de los jugadores españoles. Había que arrancar a tumba abierta y así lo hicieron. Cuentan que Santillana, al sacar de centro, le dijo al Poli Rincón: venga, Poli, a por ellos, que caigan los que faltan. Y ahora veremos si fueron cayendo. Pues mira, para empezar, no sabrían esperar ese 4-1. Rincón en el minuto 47, muy obediente, en una muy buena jugada personal, hace el cuarto, 4-1. De nuevo al Poli Rincón, en el 57, con un remate cruzado, tras comerle la tostada y regatear al portero, hace el 5-1. Contaba al Poli que en ese momento pensó que muy mal se les tenía que dar para no marcar otros 7. Qué personaje donde los haya, Poli Rincón. Pero lo cierto es que fueron 2 golazos. El 6-1 llega en el 62, por medio de Maceda, que remacha entrando por el flanco derecho tras un rechace de la defensa después de un jugadón de Rafael Gordillo. Se iban cumpliendo lo de marcar un gol cada 5 minutos. La calculadora, bueno, pues de momento iba funcionando. Y la selección estaba en éxtasis total, convencida de que todo lo que llegara al área iba a entrar. Un minuto después, en el 63, Maceda se lanza en plancha después de que un defensa saque milagrosamente bajo palos un cabezazo Santillana y hace el séptimo, 7-1. Se dice que fue a partir de ese séptimo gol cuando se abrieron las puertas del Villamarín y la gente que se había golpeado en los aledaños, siguiendo el reclamo de los goles, pues comenzó a entrar en el campo para ir calentando más y más el ambiente. El marcador se dispara incluso más rápido de que los más optimistas habían previsto y los jugadores
corren como posesos tras cada gol, mostrando fuego en los ojos y celebrando, levantando simplemente los puños mientras corren de regreso a su campo para situarse en posición de ataque, para presionar, robar el balón y dirigirse hacia la portería de Malta. No había tiempo para festejar con calma, no había tiempo para otra cosa que no fuera volver a marcar otro gol. A cuchillo. Y así fue como apenas 12 segundos tras el saque de centro, España roba de nuevo el balón de inmediato y Rincón, otra vez entrando por la derecha, hace un zigzag para irse del portero y marca el 8-1. Otro golazo lleno de potencia y calidad, bastante similar a los anteriores. Como podemos imaginar, la grada pues parece es un manicomio. Los aficionados no se pueden creer lo que están haciendo. Es una avalancha de goles a la que están asistiendo y saltan, cantan, gritan, vamos, de locos, se podría decir. Se han conseguido 5 goles en 18 minutos. Aún faltan 4, que es un mundo. Pero a estas alturas ya nadie duda de que se iba a conseguir. Pero no se puede aflojar. Se avista tierra, pero aún hay que nadar y hay que remar más. Entonces llega el minuto 64 y Malta se queda, ojo, esto va a ser muy importante, con 10 por expulsión de Giorgio, perdón. Probablemente su mejor jugador, aunque esta noche ha sido uno más corriendo detrás de sombras. Justo 2 minutos después, en el 66, como si la expulsión pues, hubiese supuesto una inyección de adrenalina, va a llegar el 9º gol. Obra de Santillana de nuevo, a bocajarro con la zurda desde el punto penalti, tras un centro de Rafael Gordillo, que la defensa pues, no consigue rechazar. Y aquí el partido se enfría un poco. Malta consigue contener el ataque español y el cansancio se empieza a notar en las piernas, ya lastradas también por la pesadez del campo que hemos ido comentando. Ya no llueve, pero el césped está muy machacado y el balón corre a duras penas. Poco a poco el reloj va avanzando y pasan hasta 12 minutos sin que llegue un solo gol. En una situación de emergencia como la que se vive en el Villamarín, esto es un mundo. Así que los más pesimistas aún no lo reconocen, pero empiezan a bajarse del barco. Pero llega el 78 y Rincón marca el 10-1 de cabeza a centro del defensa Maceda, desde la izquierda. Un defensa central lanzando un centro desde la banda izquierda. Ahí podemos ver el lío, la locura táctica que había en ese momento, ¿no? Y con ese gol, el Poli Rincón vuelve a encender a sus compañeros, y no solo a ellos, sino también a la grada. Atacan el punto de penalti en estas jugadas Santillana y él, los dos a la vez, casi se dan un cabezazo, pero es el bético el que conecta finalmente el balón y marca. El gol más feo probablemente de Poli Rincón, porque como has dicho antes, los 3 anteriores son 3 golazos. Hemos dicho al principio, al hablar de la alineación, que se esperaba por su parte garra, que luchara todo, y lo hizo, pero es que además añadió una dosis de calidad impresionante. A estas alturas ya van 4 goles de Santillana y 4 de Rincón. En el 80 se une a la fiesta Manu Sarabia, el delantero que acompañaba a Santillana y Rincón, y marca el 11-1, tras una internada por banda derecha de Señor. Un gol con el que España iguala la diferencia de goles de Holanda, pero hay que meter uno más, porque con esta foto, a igualdad de puntos, el golaverage particular y el golaverage general, los holandeses siguen estando por delante. ¿Por qué? Pues por tener más goles a favor que España. Como había pasado con el 10 de Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal del 76, el marcador del Villamarín no estaba preparado para mostrar 2 dígitos y mostraba un 1-1. Sí, porque ahí se ve lo raro, lo excepcional de este partido, ¿no? Estamos relatando un gol tras otro como el que relata simplemente acercamientos al área. Hay muchos partidos en los que un equipo no llega a tener 11 ocasiones de gol. En este caso va cayendo uno tras otro y claro, pues los marcadores no estaban preparados para algo absolutamente fuera de la normalidad, ¿no? Pero en este punto, ¿sería posible haber llegado hasta aquí para quedarse a las puertas de una gesta histórica? Aunque un poco más de media hora antes parecía una quimera, ahora la lógica la verdad es que nos dice que España lo conseguirá. Y más aún ante una selección de Malta hundida y que solo contaba con 10 futbolistas. Pero todavía falta un gol. Falta la guinda al pastel y hay unos 10 minutos para colocarla si tenemos en cuenta también el descuento. A estas alturas ya nadie permanecía sentado en todo el estadio, claro está. Y en el césped hay un jugador, Juan Señor, que no se quita el penalti del minuto 2 de la cabeza, ese penalti fallado. Es que si lo hubiera marcado, el trabajo ya estaría hecho. Le tuvo que pasar por la cabeza en ese momento. Se ha vaciado, no ha parado de correr, ha dado asistencias,
Pero si no se consigue la gesta finalmente, a nadie le va a importar eso. Pero antes de seguir, vamos a hacer un pequeño inciso, Marcos. ¿Quién era Juan Señor? Pues Juan Señor era uno de esos obreros del fútbol español, que se había ganado cada peseta de su contrato. Tenía 25 años y jugaba en el Zaragoza, como bien has dicho antes, desde 1981, a donde había llegado procedente del Alavés, que entonces militaba en segunda división, tras formarse en categorías inferiores del fútbol madrileño. Con los maños encajó como un guante y se convirtió en titular indiscutible desde la posición de mediocentro defensivo. Y fue galardonado por la revista Don Balón, que puede sonar un poco de aquella manera, pero entonces era todo un premio, como el mejor jugador español de la Liga 82-83. Le hizo falta poco tiempo para encandilar a Miguel Muñoz, que al coger las riendas de la selección, tras el fiasco del Mundial del 82 que hemos comentado anteriormente, pues lo hizo debutar en el inicio de la fase de clasificación para esta Eurocopa del 84 y lo convirtió en uno de sus jugadores de confianza. Y entonces llega el minuto 84. Quedan solo 6. Hemos vuelto al partido. Quedan 6 más el descuento del colegiado turco, que tampoco será mucho, no eran esos descuentos que tenemos actualmente de 8, 9, 10, 12 minutos. Y en ese minuto, Marcos, ¿qué va a ocurrir? Pues en ese minuto, un nuevo ataque de España entromba otro más. Ese ataque acaba en córner y sucede nada menos que esto. Esto es impresionante, señores. Impresionante. El marcador del Benito Villamarín solo con 2-1. No hay para un tercero. Camacho. De nuevo abre para Víctor. Víctor. Qué pena, qué fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor. Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! El número 12, señores. Fenomenal. Miguel, gol del señor. Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas? Ahí están los 12. Van a hacer 3 más. Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana calificaba de un milagro y de una situación imposible. Miguel Muñoz es arrebatado, está en volanda, junto con todos los compañeros. El córner lo saca Víctor Muñoz desde la derecha. Lo saca en corto y el balón llega a Camacho, que recibe cerca del borde del área. Y Camacho vuelve a abrir a la derecha hacia Víctor, como si de un interior se tratase, porque a estas alturas contaba más la fe que la habilidad y, como podemos imaginar, ya todos los jugadores estaban fuera de su posición y se movían por instinto para ocupar los espacios vacíos. Víctor está en el pico del área, la cuelga a media altura, un área en el que hay hasta 5 jugadores cargando de España, a punto está de llegar un remate, pero la defensa de Malta despeja a duras penas. En lugar de lanzarla fuera o dar un patadón, intentan sacar la jugada, pero el jugador que recibe de espaldas es encimado por hasta 3 jugadores españoles. Así que la acaba perdiendo, le cae de nuevo la pelota a Víctor, en zona de 3/4 en este caso, conduce y es una pared muy buena con señor, una pared que le permite entrar en el área con el balón controlado, pero la defensa le arrebata el balón. Víctor cae, no parece penalti, pero cae en el área y el balón, rebotado por la pierna del defensa, queda suelto en tierra de nadie, cerca de la frontal del área, y allí estaba Juan Señor, que se ha quedado en esa zona tras devolver la pared anterior a Víctor y ve claramente su oportunidad para redimirse del fallo en el minuto 2 que le estaba realmente carcomiendo la cabeza. Le viene a la izquierda, es su pierna mala, pero no hay tiempo para dudar. La arma rápidamente y le pega de empeine, con fe ciega, le pega con el alma. El disparo sale seco. Por un segundo nadie respira, pero la pelota acaba atravesando una selva de piernas, da un bote y entra por el palo derecho del portero John Bonello, que no puede atajar pese a que hace una tímida estirada. Así, Juan Señor, ante el éxtasis del comentarista y el éxtasis de la grada, corre desbocado, sus compañeros extasiados se lanzan sobre él, hacen una montonera, este gol ya sí que lo celebran. Y esto ya lo hemos comentado antes, Marcos, pero es que esto
incido porque ya no se ve. Hemos escuchado narrar al mítico Alfonso Azuara cómo entrevistaba a Muñoz en plena celebración de gol. Este hombre saltando al campo, celebrando, y le da tiempo a declarar al micrófono de Televisión Española que le van a caer otros 3. Estaba totalmente fuera de sí, totalmente desbocado, ¿no? No caería ninguno más, pero ni falta que hacía. El partido terminaba, el trabajo estaba hecho, misión cumplida, España estaba en la Eurocopa de 1984. Se había presenciado algo simplemente y sencillamente increíble. Con España, señor, jugaría 41 partidos y marcaría 6 goles, antes de retirarse en 1990, a los 31 años, por problemas cardíacos. Y es curioso, pero estuvo cerca este gol de señor de no ser el gol más importante de su carrera con la selección. Porque señor precisamente es el que marca el gol a Bélgica en el Mundial de México 86, el gol que suponía el empate en cuartos de final a última hora, ese gol que llegó a España a la prórroga contra los belgas, pero claro, España acabaría perdiendo en penaltis y ese tanto pues se perdió en la biblioteca de los goles olvidados, que diría Ruiz Zafón, y señor pues será para siempre el autor del gol de ese 12-1, el autor del gol decisivo que acabamos de escuchar y de narrar. Uno de los goles, fíjate lo que ha llovido, para que se dice, ¿no? Un gol que daba una clasificación para una Eurocopa, pues fue considerado durante tanto tiempo uno de los goles más importantes de la historia de la selección. Pero no solo sería ese gol lo que pasaría a la historia aquel 21 de diciembre del 83. También se selló un vínculo especial entre José Ángel de la Casa y la afición española, que solo crecería con el paso de los años. Pero él mismo siempre recordaba el 12-1 como la noche más increíble de toda su gran carrera. De hecho, declaró: he narrado finales europeas, Copas del Mundo, momentos históricos, pero lo de Sevilla contra Malta es irrepetible, comentó en alguna entrevista. Muchos años más tarde, no hace tanto, en noviembre de 2023, en Sevilla, se organizó un homenaje que reunió a jugadores y a periodistas para conmemorar los 40 años de aquella gesta. Y en especial para homenajear a José Ángel de la Casa, el hombre que cantó, que gritó, que lo hizo desde el alma, aquel gol para la posteridad. Un milagro que a punto estuvo de ser el pasaporte además a una gloria todavía mayor, porque España tuvo un grandísimo papel en ese Euro 84 hasta el punto de plantarse en la gran final, esa gran final en la que fue derrotada por Francia tras aquel desgraciado error de Luis Miguel Alconada. Ese día sí, jugó Alconada, un gran portero que quedó marcado tristemente por esa desafortunada acción tras una falta lanzada por Michel Platini que se le escapa, se le va debajo del cuerpo y acaba suponiendo el gol francés. Pero esto, Tony, ya lo dejamos para otro capítulo. Hoy tocaba homenajear a José Ángel de la Casa, hoy tocaba también homenajear a Juan Señor con este golazo, que además fue un golazo. Ya no solo es un gol decisivo, sino que también es un gol de muy bella factura, le pega con todo, como hemos dicho, con la zurda, su pierna mala, no es... Bueno, creo que queda para la posteridad, ya no solo... A ver, evidentemente, si hubiera sido un gol en un partido cualquiera, pues no estaríamos hablando de la belleza del gol, pero si lo analizamos fríamente, dejando la pasión, aunque es muy complicado, dejándola un poco de lado, el gol también es muy bueno, así que sirva también este capítulo como homenaje para un gran jugador de la historia del fútbol español, que recordaremos siempre por este gol, pero que también tuvo una gran carrera. Se podría decir que José Ángel de la Casa en ese momento fue nuestro Víctor Hugo Morales, ¿no? Y que ese gol, pues, fue un poquito lo de barrilete cósmico, ¿no? Sí, o sea, realmente, pues fíjate, probablemente si tuviéramos que nosotros elegir una narración, pues con esta gran gesta y sobre todo, ¿no? Con ese recuerdo de esa narración de José Ángel de la Casa y tantas narraciones que nos ha regalado, llegamos al final de este humilde homenaje desde Café Karlovich. Marcos Rojo, muchísimas gracias. Una semana más. Nada, Antonio, un placer haber contado esta historia, este histórico partido. Y recordar que estamos en todas las plataformas habidas por haber. No hay ninguna, por lo menos conocida por nosotros, en la que no estemos. Así que si podéis suscribiros, la verdad es que nos ayudaríais a continuar con este proyecto. Nos ayudan mucho vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones. Así que si todavía no lo habéis hecho, pues mira, ya estáis tardando. Así es, la comunidad va creciendo y queremos que crezca más.
Ya sabéis, si tenéis algún amigo que le encante el fútbol retro, alguna amiga y queréis compartir estos episodios, desde luego que lo agradecemos. Lo que queremos es cuanto llegar a más gente y que esta comunidad crezca, pues mucho mejor. Recordad que donde nos encontramos siempre, en redes sociales, en X, @cafecarlovich, en nuestro canal de YouTube, igual, @cafecarlovich. Podéis suscribiros, like, comentarios, sugerencias para nuevos episodios en todas las plataformas de podcast, eBooks, Apple Podcasts, Spotify. Os esperamos en todas ellas. Agradecemos siempre que estéis ahí. Y recordad que esta noche juega el Trinche.